tenía en mente que quería ser futbolista profesional porque yo veía en la televisión, le decía, papi, mira, ellos entrenan en la mañana y yo en la mañana estoy en clases. ¿Cuándo me toca eso a mí? No, me gustaba estudiar, un poquito, pero... Un poquito. Tienes que tener un enfoque, tienes que tener carácter, tienes que tener ganas, tienes que trabajar duro porque de trabajo duro van a llegar cosas grandes. Hola, soy Patrick Delgado. Y yo, José Luis Estela, y los invitamos A Legionarios. Patrickson, bienvenido a los Legionarios, ¿cómo estás? Buenas, muchas gracias. Estoy muy feliz de apoyarlos aquí con todo y vamos para adelante. Vamos a hablar del Ecuador, a donde naciste. Yo estaba leyendo que a los 12 años fue que empiezas a brillar en el fútbol. ¿Qué pasó antes de los 12 años? ¿No? Yo creo que empecé desde los 4, por así decirlo, en la escuela de fútbol de mi papá. Bueno, no de mi papá, jugaba en la que se llama Juvenil Caleño, de un profesor que se llama Pedro Carlos Sama, muy agradecido con él por todo lo que hizo por mí, que era pequeño y no me querían recibir en la escuela. Y él dijo que hay que recibirlo con 4 años. Entonces él sacó una escuela de fútbol y empecé ahí. Era complicado al inicio porque, sabes, 4 años jugando con categoría de 6, no tocaba el balón, era muy difícil. Siempre solemos estar en la sala, mi hermana, mi otra hermana y mis papás. Y ahí llega el tema de conversación de Patrick de pequeño, ¿no? Y mi papá tiene esos uniformes, los uniformes chiquititos y los saca y eso me hace recordar muchas cosas. Muchos sentimientos. Sí, ¿no? porque fue muy duro, era muy duro antes, nos costaba algunas cosas, no teníamos para tanto, éramos una familia humilde y creo que recordar eso me llena, que ahora, sabes, les puedo dar lo que ellos necesiten. Mis papás son del Valle del Chota y yo creo que también me caracterizo con la gente de allá del Valle del Chota, los tengo mucho cariño y nada. Eso creo que... Bueno, el Valle es un lugar muy famoso porque es un semillero de futbolistas, ¿no? Claro, ahora tenemos muchos jugadores ahí, han aportado en la selección y ojalá siga creciendo año tras año, que salgan más jugadores de ahí porque sé que tiene las características, sé que pueden salir, pero ya es cuestión de luchar por ello, salir adelante, sacrificarse, que es lo principal y nada, la mano de Dios todo se puede. Bueno, entonces empezaste con 4 años y ahí estuviste jugando hasta que te fuiste a un club, te fuiste a Internacional del Valle, que con 12 años. Claro, ¿Cómo llegaste ahí? Cuéntame cómo llegaste ahí. Ay, después de los 4 años, ¿sabes? Me fui a la escuela de mi papá y ahí mi papá me entrenaba, entrenamos con el equipo individual, eso me ayudó mucho. Después a los 11 me tocó irme a Quito, era duro. Ese fue duro, esa separación, la primera. Mi mamá me tenía todo listo, yo no hacía nada y allá ya me tocaba solo. Costó, pero me tocó acostumbrarse. Allá sí fueron mis inicios en Independiente del Valle. Me gusta mucho el club, es un club grande, ahora está consiguiendo muchos torneos, muchas cosas importantes. Muy bien, me sentí muy bien ahí. Bueno, con ellos jugaste todas las categorías. Hiciste todo hasta que saltaste al Junior. Hermanito, hice todo ahí, fui 12, 13, 14, 15, en la 16 me llevaron a la selección sub-17, jugué en la selección sub-17, fui al Mundial. Tenía otros planes para ese entonces, pero no se dieron por la pandemia, entonces me fui al equipo filial. Y sí, ahí, claro, eso te ayuda mucho, te da mucho roce y importante haber jugado ahí, agradecido. Nos costó mucho un poco porque teníamos muchos jugadores jóvenes, pero de eso se trataba, de acostumbrarse a tener el roce profesional, que era lo que requería el Independiente Junior. De hecho, eso te catapultó para irte a Países Bajos, a Ámsterdam, pero ya vamos a llegar ahí, Cuando eras pequeño tenías que combinar los estudios con el fútbol. Claro. Ok, cuéntame cómo hacías, porque
Al inicio tú dices, no, yo no quiero estudiar, pero no, eso es muy importante para que te sepas desenvolver, para que seas inteligente, para que en el fútbol tomes buenas decisiones a la hora cuando tienes el balón y cuando no. Entonces, poco a poco mi papá me dijo, sí, estudia, y yo, dale, pero llevaba bien el estudio y el fútbol ahí, juntos, muy bien, de la mano. Oye, me gustó mucho esto que me acabas de decir, de que estudiar te ayudó con el fútbol. Claro. Cuéntame por qué. Te ayuda como persona y sobre todo como profesional. Te enseña valores, te enseña a leer, a escribir, a no tener faltas de ortografía. Y eso es lo que te hace profesional, ¿no? Entonces me gustaba estudiar un poquito, pero... un poquito. Pero es importante el estudio. A todos les digo, a todos mis primos les digo que el estudio y el fútbol de la mano siempre. ¿Cuánto tiempo pudiste llevar los dos, el fútbol y los estudios? Yo creo que hasta octavo, hasta los 11 años cuando me tocó mudarme a Quito, pero Independiente tenía una gran una escuela, ¿no? sí, Claro. era privada e increíble, ¿no? Te daban todo, estudiabas todas las materias, te daban clases, te daban todo, tenías todo, es espectacular Independiente. O sea, entre comillas, fue fácil llevar la vida de estudiante y la vida de futbolista para ti, entre comillas, ¿no? Claro, como eres niño, no tienes muchas responsabilidades, solo tienes que hacer tus tareas, atender en clase y entrenar. Entonces puede decirse que es fácil, pero lleva de constancia, ¿no? Porque si algún día tienes que hacer un trabajo extra por la tarde con tus compañeros, como muchas veces suele, entonces no puedes ir a entrenar, puedes faltar un día, pero de eso se trata, de aprender, crecer cada día. Lo que sí hubo fue una separación, que hablaste antes, entre tu mamá y tu papá, y tú cuando te fuiste a Quito. ¿Cuándo te dijeron, te tienes que ir para Quito? ¿Cuánto tiempo duró hasta que te fuiste? Yo creo que un mes. ¿Qué tal ese mes? Ese mes, ay, pensando, y mi mamá que no te vas, y mi papá que ya está listo todo, que tiene que irse el día de mañana. Chuta, costó un poco, pero nos fuimos. Yo ya tenía en mente que quería ser futbolista profesional, porque yo veía en la televisión, le decía, papi, mira, ellos entrenan en la mañana y yo en la mañana estoy en clases. ¿Cuándo me toca eso a mí? Y entonces llegó el momento y era la categoría 2003-2004 en la sub-12 en Independiente. Nos fuimos sí o sí. Mi mamá se enojó, pero se fue acostumbrando al momento. Bueno, pero óyeme, tu papá fue jugador profesional de fútbol que jugó en el Deportivo Quito. Sí. Entonces ya en tu casa se respiraba y además tienes un tío que también es un referente del fútbol, ¿no? Sí. Agustín. Mi papá es mi máximo referente, por decirlo, ¿no? Porque tenía los entrenamientos individuales que yo decía, mi papá me hace hacer esto, pero sabes que marca la diferencia en momentos difíciles, ¿no? Y mi tío, gran persona, gran referente en el Mundial, en la selección de Ecuador. 2002 y 2006. Hizo bonitos goles y nada, feliz por ello. Pero entonces la discusión era entre tu mamá y tu papá. Sí, eso era, y se va, y mi mamá que no se va, que está pequeño. No, pero a todos nos toca algún tiempo eso. Sí. Algún momento nos va a tocar de hacernos a un lado de lo que estamos, de la fiestita, ¿no? De lo que nos gusta salir al parque. Ya se acabó eso, se acabó. Todo el mundo de novias y nada de eso, chao. Claro, tocó hacerlo a un lado y ahora uno se acostumbra, ¿no? Allá no tiene chance porque uno tiene que entrenar, tiene el fin de semana que jugar, tiene que descansar, entonces no hay tiempo para eso. ¿Cómo es un día tuyo normal? Un día normal, a ver, Patrickson en la mañana se levanta, depende, ¿no? Porque varían los días de entrenamiento, los horarios. Sí. Bueno, digámosle que entrenamos a las 11, ¿no? Mandan el cronograma, toca estar aquí, presentarnos, ponte a las 9, ¿no? Me levanto a las 8, alisto mi ropa, me aseo todo, tengo todo listo, salgo. Como vivo cerca, no me demoro mucho, ¿no? ¿Te vienes corriendo? No, a veces por el frío me cuesta, ¿no? Así. A veces por el calor también me cuesta. Entonces mejor venir en carro, Sí.
no me cuesta mucho porque vivo cerca, ¿no? Entonces yo, faltando media hora, ya estoy arrancando para puntuales. Siempre la puntualidad es primordial en todo trabajo, en toda cosa, ¿no? Entonces llego aquí, desayuno, me cambio de ropa, hago un poco de movilidad, lo que necesite para ese entrenamiento. Tenemos reunión con el entrenador y estamos listos para saltar al campo. Depende del día que sea, si es un día duro, toca meterle, ¿no? Después de eso, volvemos, toca una sesión de gimnasio que necesita chocar, ¿no? Hacerte fuerte. Claro. Y para aguantar. Para aguantar. Y bueno, te ayuda para las lesiones, ¿no? Para que no tengas lesiones. Ah, mira. Y después te duchas, si necesitas un masaje o atención médica, tienes ahí a buenos profesionales. Y después a comer. Yo estoy libre, creo, de 2 p.m. en adelante. Quedo libre ya. ¿Y qué haces después de las 2 de la tarde? Ahora tengo un amigo ecuatoriano, ¿no? Que Bueno, me ok. ayuda mucho, porque a veces ¿Cómo te llevas con el idioma? a veces me cuesta un poco, pero he aprendido mucho porque jugaba en Holanda y allá nadie hablaba español. Aquí tengo algunos que hablan español, pero allá era uno contado Uno. que hablaba En español. toda Holanda. Sí. El único que conseguiste. Y Bueno, entonces, cuéntame, ok, entonces volvemos otra vez a Independiente del Valle, ok. Ahí hiciste todas las categorías y después de esas categorías te fuiste de préstamo, te fuiste para Holanda. sí. Ok, ¿cómo salió eso? Eso vino, creo que yo, de la selección que hicimos un sudamericano en Perú, ¿no? Y creo que hice bastantes cosas buenas. Quedamos cuartos, nos dieron las medallas del playoff, clasificamos al mundial. Creo que fue una gran campaña con el entrenador Javier Rodríguez. La admiro mucho, lo respeto mucho, la aprecio mucho. Me ayudó mucho y ahí creo que vino ese toque de Holanda, que sí, que no. Y ¿Cuándo te enteraste? yo me enteré cuando en un partido en la sub-16, cuando llegaron 2 scouts de allá y me vinieron a ver. Teníamos un partido fuera, pero era en la costa, era lejos. Y fueron ok. allá. A Fueron ver, allá, sí. había interés. Gracias a Dios, salieron bien las cosas y conversamos y salió y me fui para Holanda. ¿Y qué tal llegaron a Holanda? Cuéntanos la experiencia, porque ahí sí es verdad que no sabías hablar nada. No sabía hablar nada. ¿Qué hablabas? ¿Inglés? ¿O tampoco? No, gracias a Dios. Tenía un amigo, un compañero que se llama Eric Lanzana. Tenía papá español, él hablaba español. Él me ayudó mucho. Y después llegué y no, costó mucho al inicio. Bueno, estabas en ligas menores con el Ajax. Ahí fue donde empezaste a foguearte, aunque luego te invitaron a entrenar con el equipo grande, ¿no? Sí, yo llegué al sub-23, tenía contrato con el sub-23, pero muchas veces entrené con el primer equipo y claro, es otra cosa, ¿no? Ok, y de ahí te tocó regresarte. Sí, ahí me volví a Independiente. Ok, y en Independiente llegaron a octavos de final de Copa Libertadores, ¿no? Sí, ahí me llamó el entrenador Martín Anselmi, ahora un gran abrazo, está en el Porto, ¿no? Él me marcó, me dijo, vente Independiente, acabas a jugar, entonces yo me fui. Y llegamos sí a octavos de final, lastimosamente eliminados con el Deportivo Pereira. También ese año perdimos, creo que la final también. Bueno, de ahí entonces empezaron otros vientos. Veías ya el norte, ya veías hacia el norte. ¿Cómo fue esto del norte? ¿Cómo te viniste de préstamo? Uy, eso creo que ya había hablado yo antes, en el 2000, creo que 23, por ahí. Me querían de acá, pero no sé, por varias circunstancias no se dio. Entonces continué en Independiente y al próximo año se dio. Y claro, me vine. No lo pensaste. No pensé, quería salir del país, porque todo sueño de un jugador es salir de su país a jugar afuera. Y yo agradecido me dieron la oportunidad del Dallas, yo muy agradecido, muy feliz me siento aquí, cada día trabajo para darle alegrías a este equipo, para darle trofeos y este año vamos por buen camino, empezamos bien. Cuéntame una cosa,
¿Qué te recuerda el Juncal? El Juncal, no, es increíble. Cuando paso allá es increíble. Háblanos del Juncal, para que la gente sepa qué es el Juncal. Es un pueblo que queda a 30 minutos de la ciudad de Ibarra, donde se forjaron algunos futbolistas, como ya lo mencioné antes. Yo allá voy a distraerme porque allá tengo mi gente, tengo mi familia. El Juncal es un pueblito chiquito donde... Pero pasan muchas cosas en el Juncal. Pasan muchas cosas. Tenías la cancha de tierra, pero ahora ya está hecho una sintetiquita bonita. Entonces, cada fin de año hay partidos importantes ahí, ¿no? Hay partidos de que juegan todos los que juegan fuera y juegan fútbol profesional, van y dan un show ahí que la gente está a full el estadio. Es increíble el Valle del Chota. Hemos estado hablando y eres una persona súper feliz. Súper feliz. Cuéntame, ¿qué ha sido lo que más te ha costado en tu vida como futbolista? Me costó irme a Holanda. Okay. O sea, me costó porque estaba lejos de mi familia. Sabes que ahora estoy lejos, pero tengo el mismo horario acá, ¿no? Allá yo me despertaba por la mañana y estaba madrugando, no tenía con quién. Me costó un poco. Estaba solo. Sí, tenía, y era más joven ahí un poco, no era tan maduro como ahora, porque tenía 18 apenas. ¿Cómo manejabas esos momentos difíciles? Yo creo que tienes que tener un enfoque, tienes que tener carácter, tienes que tener ganas, tienes que trabajar duro, porque de trabajo duro van a llegar cosas grandes. Sin duda. Y entonces algunas cosas que yo soñaba de pequeño ahora ya se me hacen realidad y me pone muy feliz. Por ejemplo. ¿Quieres que te cuente una? A ver, yo cuando estaba independiente, creo que 12 años, yo veía que a muchos jugadores del primer equipo, yo tenía solo 12 años, les llegaban cosas de Nike, les llegaba... nada. Nada, y yo decía algún rato que me llegara a mí esas cosas y creo que 4 años más yo ya tenía lo mismo. Ya y te decía, llegan. los sueños se cumplen, ¿no? Pero, qué bonito, Sí, pero sí. se cumplen a través del trabajo. De trabajo. Hay de que estar trabajo. ahí dándole. Y hablando de trabajo, también entraste a jugar en la selección, sub-17 fue. Empecé en la sub-17. Entonces, ¿cómo fue ese llamado a la selección? ¿Te No. lo esperabas? No sabría decirte si me lo esperaba, pero creo que algún rato iba a venir. Porque Ese era otro sueño que tú sí, tenías. claro. Yo veía a mi primo, Yerli Delgado, él jugaba en la selección y decía, yo también quisiera estar ahí. Pero entonces tú desarrollaste algo que se llama paciencia. Sí, claro, para todo hay que tener paciencia. Entonces, yo no quiero ser arrogante, pero yo jugaba en una sub-16 Independiente del Valle, éramos muy buenos. Hicimos más de 100 puntos, más de 90 goles a favor. No quiero ser arrogante, pero es la verdad. Bueno, no, pero ocurrió, pues. Creo que 10 fechas antes ya era campeón. Qué bueno. Y de ahí surgió ese llamado a la selección. Ah, de ahí salió, ok. Sí, entonces, y los microciclos en ese entonces eran en Guayaquil. Ok, y tenías que ir a Tenías Guayaquil. que irte el domingo, salía el bus creo que en la mañana, la concentración era a las 8 de la noche, viajábamos todo el día, era lunes, martes y miércoles volvíamos. Duro, Era ¿no? duro, pero lindo estar en la Bueno, selección, claro, es increíble. estabas en la selección. Ok, entonces el llamado a la selección. Empezaste a jugar regular con la selección de sub-17, luego sub-20. Sí, fuimos a la selección sub-17, empezamos, nos preparamos, yo creo que nos preparamos muy bien ahí, ¿no? Porque nos fuimos a Cali, nos fuimos a Chile, tuvimos algunos torneos en Ecuador, creo que nos fue bien. En Cali quedamos campeones, en Chile creo que quedamos tercer lugar, teníamos una buena selección. Después vino eso de la sub-20, creo que una sub-20 no se jugó por la pandemia, pero en realidad no era mi sub-20, era 2002, 2001, pero esa no se jugó. Se jugó la 2003, 2004 y clasificamos al Mundial. Y ya está. Ah, ¿tú no jugaste? No fui citado. No fuiste citado, o sea que después de que clasificaste no pudiste fui jugar. citado. Bueno, Estaba de vuelta para Independiente ahí. así son las cosas. Todo pasa. Pero todo pasa, pero bueno, ahora has sido convocado en el 2022 y en el 2024 para la selección grande.
En el 2022 sí tuve un llamado. Ujú, tiene. Gustavo Alfaro me llamó a la selección. Bueno, ¿y Me fue a ver a dónde? a Holanda. A Holanda. Sí, ¿Te quería? me fue a ver. Me dijo, te voy a citar. No te asustes, solo trabaja. Me dijo, tienes que mejorar en esto, tienes que mejorar en estas cosas, tienes que ganar más duelos. Me dio una referencia ahí de Moisés Caicedo y Sebastián Méndez, que tenían grandes números en ese tiempo en las eliminatorias. Y me dijo, te voy a llevar a la selección. Y yo, ¿está hablando en serio? Yo, decía yo. Me dice, sí, ahora en 2 semanas vamos a tener un partido con Arabia Saudita y con Japón, en España y en Alemania. Iba a ser citado, aprende, trabaja y sobre todo disfruta. Y yo llegué a casa y papá y mamá, voy a la selección. Tu papá como loco. Sí. Tu papá como loco. Sí, 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 sí. Qué Y bueno. eso te llega de la nada y te llena, ¿no? De alegría, emoción. Y a la mayoría de jugadores de ahí yo ya había jugado antes, ya los conocía y entonces se te hace un poco más fácil, ¿no? ¿Qué recomendarías tú a los jovencitos que quieren llegar a donde estás tú para lograrlo? Constancia, trabajo, responsabilidad y sobre todo humildad. Que no se olviden de dónde viene. Yo vengo de Ibarra, pero más me identifico del Valle del Chota. Y yo vengo de ahí, yo soy de ahí. Algunas veces va a haber momentos altos, momentos bajos y tiene que estar enfocado en lo que desea y no bajonearse ni crecerse mucho. Estar humilde siempre, eso es primordial en la vida. Óyeme, Luigi, porque te iba a llamar Luigi, ¿no? Porque Patrick. no sé, este es tu nombre, Luigi, Sí, ¿no? sí, ¿Ah, sí, sí. Luigi. Mi segundo nombre, pero no nos llevamos bien con ese segundo nombre. Me gusta mucho, pero ya está. De nuevo, muchísimas gracias por De haber nada. asistido a esta conversación. Te agradezco mucho y A ustedes por el tiempo, por elegirme y sabe, a las órdenes para cuando sea. muchas gracias. Dale, ¿viste? de nada. Mucha suerte.